Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de los Números. Estamos en el capítulo 28, 29, sobre estas prescripciones que se nos dan sobre los holocaustos. La primera parte nos hablaban de los sacrificios cotidianos. Cuando hablábamos de los sacrificios cotidianos, principalmente, nosotros aquí acentuábamos el hecho de que tenemos que estar siempre en relación con el Señor, porque ahí te dice que se debe ofrecer el sacrificio a la mañana y luego en el crepúsculo, quiere decir Anindere Saray Peñande Yaragüey. Este es un elemento fundamental, sobre todo en el judaísmo, después del exilio, porque ellos hacen su evaluación y se dan cuenta, ¿por qué nosotros fuimos al exilio? ¿Por qué nosotros hemos perdido nuestra tierra? ¿Por qué nosotros hemos prácticamente sido, ¿cómo podemos decir? Hemos perdido todo, sí, o sea, como nación, nos hemos desintegrado. Ahí está, esa sería la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y entonces la respuesta será justamente del autor sagrado y nos va a decir porque nosotros nos hemos olvidado del Señor. Nos hemos olvidado de Dios. ¿Pero qué quiere decir olvidarse de Dios? Olvidarse de Dios quiere decir que nuestros criterios y nuestros valores son totalmente valores paganos, valores de egoísmo, valores que solamente miramos el yo, arañando yo y pa, bebé. Y entonces, eso es lo que al final de cuentas nos aleja, ¿verdad? De la misma comunidad. Nos alejamos nosotros, no somos más capaces de compartir, no somos más capaces, ¿verdad?, de hacer un camino juntos. Recuerden que cuando siempre se quiere hacer algo mal contra la sociedad, contra el hombre, cuando nosotros somos egoístas, ¿qué es y contra quién nosotros luchamos y atacamos? Y en nuestra sociedad eso está muy, muy en auge. Siempre a todas las instituciones que aglutinan y que procuran formar comunidad. Fíjense que la lucha casi siempre es contra la comunidad, es contra los elementos básicos de la comunidad. ¿Por qué se pelea tanto contra la familia? Porque la familia es la base, ¿verdad? Ahí está la comunidad, la pequeña comunidad, la domus ecclesia. Ecclesia quiere decir comunidad.
La comunidad, la iglesia quiere decir la pequeña comunidad. Domus, casa. Y entonces siempre se ataca. ¿Por qué te ponen que el matrimonio gay, que el matrimonio esto, que aquello y todo tranquilo como si fuese? Primero, luego, porque no entendemos lo que es la terminología. Matrix, matrimonio, cuidar la vida, justamente cuidar el útero. La matriz, ¿qué quiere decir eso? Entonces, no sé lo ni por qué piden matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? No tiene sentido. Ya la palabra ya no dice eso que está queriendo decir. O sea, no dice otras cosas, pero no lo llamen así. Matrimonio igualitario, no sé qué cosa. No, porque no es matrix. Ese no tiene matrix. El hombre no tiene matrix. Bueno, ese entre paréntesis simplemente. Pero siempre se ataca a la base, ¿verdad?, de la comunidad. Porque entonces, como decían, ¿verdad?, los romanos, divide a las personas y vas a poder imperar. Divide et impera. Entonces, el poder dominar, tener el poder sobre los demás, siempre vos tenés que al otro dividirle y tenés que mantenerle en la ignorancia. Esos son los planes, ¿verdad?, por gente realmente corrupta y gente, corrompida, ¿verdad?, en su pensamiento, en su forma de ser. Y nosotros después también caemos en esa corrupción cuando nos ofrece un poco de verdes, ¿verdad? Entonces también caemos. Entonces, si estamos en el poder, ¿cuántos $1000 me corresponde a mí? Tanto. Es votante. Después yo hago lo demás. Lo que yo quiero es luz verde nomás para hacer después mis porquerías, ¿verdad? Y así somos, lastimosamente. Y aquí entonces, estamos hablando primero del Shabbat, ¿verdad? El Shabbat, que significa justamente esa institución donde nosotros encontramos el momento en que Dios nos va evaluando y nos va llamando y nos va diciendo cómo estás sirviendo vos a la comunidad. La pregunta realmente sería esa: ¿cómo vos estás sirviendo a tu comunidad? Desde una conversión personal, entonces desde ahí yo me dirijo siempre en beneficio de mi comunidad. Entonces, miremos un poco este aspecto que es tan importante, ¿verdad?, del Shabbat. 28, del 9 al 10, dice: hemos visto que tanto en los libros del Éxodo como en el Levítico, el origen y el significado teológico del sábado, que es reunirse para escuchar a Dios que nos habla y que nos vuelve a preguntar cómo estamos llevando adelante nuestras responsabilidades. Ahora, dada la gran importancia del Shabbat, atención, la gran importancia del Shabbat, que es el día litúrgico, queda en un día litúrgico, ¿verdad?, para el judaísmo, justamente por eso, porque es demasiado importante. Entonces tenemos que dedicarle horas y horas, no solamente como el sacrificio cotidiano, que era momentos a la mañana temprano y momentos a la tarde, en el crepúsculo. Es como hacer rápidamente y no olvidarte de Dios, ¿verdad? Aquí entonces esto es muy importante, por eso la vida individual y comunitaria en su relación con Dios tiene que encontrarse en ese día, dedicarle a Dios. Por eso se establece que en este día deben ofrecerse estos 2 corderos, aparte del holocausto perpetuo de la mañana y de la tarde. Sí, porque eso primero que veíamos nosotros del 1 al 8 también se tiene que realizar siempre, porque es un holocausto perpetuo. Vos siempre te acordás del Señor, pero aquí encima de eso el Shabbat le dedicás todo el día, ¿verdad? Lo más seguro es que el holocausto del sábado tuviera que presentarse después del sacrificio de la mañana. O sea, primero ese sacrificio perpetuo y después se le dedica todo el día del Shabbat. En ningún otro texto legislativo del Pentateuco se prescriben estos sacrificios suplementarios. No hay sacrificios suplementarios, ¿verdad? Solamente aquí lo encontramos en este libro de los Números. Este nuevo sacrificio distingue el sábado del resto de los demás. Entonces, todo esto que es dedicado no solamente a la comunidad, sino que la comunidad que le dedica todo el día entonces ¿a quién? A Dios. Esto se le dedica a Dios. En el Levítico se presentan otras disposiciones para ese día, el día sábado. Y entonces eso es importante también. Bueno, así vamos pasando un poquitito más. Esto es sobre el Shabbat. El Shabbat es elemental, es fundamental para un encuentro personal donde Dios nos habla, donde Dios nos vuelve a evaluar y a ver cómo estamos en nuestro camino. Lo lindo de Dios es que Él siempre nos pasa la mano. Y ahí esa es la misericordia, esa es la caridad de parte de Dios. Cuando uno se evalúa y dice, no, yo no estuve haciendo bien las cosas. En mi gran sinceridad, desde mi conciencia, que es mi policía, ¿verdad? Porque es la conciencia la verdadera policía. Todo lo demás hasta se hacen del chancho rengo, ¿verdad? Como yo les dije en otra oportunidad, ¿verdad? Uno hace una
un tránfuga, pero el que le tiene que mirar ahí, ¿verdad? A ver si funciona, si hicieron bien, le tiene que controlar. Esa gente, otra vez son tránfugas, tiene que haber otro que le controle a ese para que ese le pueda controlar al otro. Así que somos. Uno que le controla al otro. Y ese que le controla es tránfuga con ese, y el otro con el otro, y el otro con el otro. Joder, sí. Al final, ¿quién paga el plato? Y todos pagamos, la comunidad, el pueblo. Nos endeudamos miles y millones, ¿verdad? Que después tendrán que pagar generaciones y generaciones que vienen incluso después detrás de nosotros, ¿eh? Nosotros le vamos a dejar un enorme fardo a esa gente, ¿verdad? En fin. Y vivimos sonriendo, tranquilos, como si fuese que no haya pasado nada. Y sin embargo, ahí está tu policía, que es la conciencia, que te está diciendo que eso no está bien. Vamos a mirar un poco cómo continúa ahora del 11 al 15 estos versículos. Esto se le llama el sacrificio mensual ahora, el sacrificio mensual. El primer día de cada mes ofrecerán al Señor como holocausto 2 novillos, un carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. También ofrecerán 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, como oblación por cada novillo. 2/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, como oblación por el carnero. Y la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, como oblación por cada cordero. Te vuelvo a repetir y te vuelvo a ser insistente, y para cada uno te dice, para cada uno de esos animales. Así el holocausto será una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Las libaciones correspondientes serán de 3 litros de vino por el novillo, de 2 litros por el carnero y 1,5 litros por el cordero. Este será el holocausto mensual para todos los meses del año. Además del holocausto perpetuo, se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado con la libación correspondiente. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. La Academia Pontificia para la Vida ha publicado Humana Communitas en la era de la pandemia, consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. Es una interesante reflexión sobre la crisis actual y sobre qué futuro espera a un mundo transformado por el coronavirus. Dice que las causas de la pandemia son la codicia y la explotación del planeta, y que es un síntoma del malestar de nuestra tierra y de nuestra incapacidad de ocuparnos de ella. Una crisis que ha revelado tremendas desigualdades. Todos estamos bajo la misma tormenta, pero en la misma barca. Las personas y grupos más débiles o más frágiles son los más violentamente afectados. El Vaticano llama a la cooperación internacional para reformar el sistema de salud y garantizar el acceso universal a las mejores oportunidades de prevención, diagnóstico y tratamiento. La investigación científica no puede depender solo del beneficio económico de los países más ricos. Una vez que se descubra la vacuna, no puede ser el privilegio de unos pocos. Tiene que ser ofrecida a todos gratuitamente. El documento también destaca que son necesarios los esfuerzos de cada persona para mitigar las consecuencias de la crisis. Para poder afrontar esta pandemia con una perspectiva global, es necesario que cambien todas las conciencias, ayudarnos unos a otros. Además de publicar este documento, el Vaticano está llamando a un alto el fuego global que permita hacer llegar ayudas médicas a las poblaciones vulnerables que se enfrentan tanto a la guerra como a la pandemia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP.
hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estos versículos del 11 al 15. Tenemos el sacrificio mensual o también el de la luna nueva, como se le dice, ¿verdad? La fiesta de la luna nueva es el primer día del mes. Es el primer día del mes. Y nosotros justamente por eso estamos diciendo, ¿verdad? El sacrificio mensual. En ese día de la luna nueva, que es el primer día del mes. Y ese día se tenía que ofrecer este sacrificio, es otro sacrificio. La gran abundancia de animales para el sacrificio
las ofrendas y libaciones muestran la importancia de esta fiesta en el culto del templo. Y claro, cuanto más cara es la celebración, cuanto más cara entonces las ofrendas que nosotros estamos dando a Dios, ciertamente eso significa mucha mayor importancia. Y esta fiesta es bastante importante. Fíjense la cantidad de novillos, también la cantidad de corderos. Después también ante cada uno de estos del carnero, la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad. Es como una torta, ¿verdad? Para cada animal, frente a cada animal. O sea, aquí quiere decir lo completo, ¿verdad? Tanto el reino animal como el reino vegetal, podemos decir, ¿verdad? Entonces es el hombre que entra en sintonía con todo. Entonces le ofrecemos a Dios, es una acción de gracias. Una vez al mes, la luna nueva. Yasira, ¿se dan cuenta cómo hay muchas, sobre todo con los campesinos? También la campesino, cueran dije por anduyo, va a ver Yasira, allá. Ahí está la sabiduría, ¿viste? ¿Se dan cuenta? No hace falta solamente en la Biblia leer esto, ¿verdad? Sino que esta es una cosa bien antropológica de la observación. Entonces, ese es el famoso Yasira. Todo está comenzando, todo comienza a germinar. Este es el tiempo entonces de la vida. Ese es el momento en el cual nosotros tenemos que agradecer a Dios. Entonces es demasiado importante, tenemos que ofrecer todo. La yarcopía, ya entonces, todo lo que nosotros poseemos desde Dios, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando nosotros estamos mirando esto, no nos podemos quedar diciendo, mira por lo que ellos ofrecían, mira por lo que ellos hacían. Sí, hoy poná, mira que oye, pero ¿qué significa para nosotros ese sacrificio mensual? ¿Qué significa para nosotros tener en ese primer día, dice, de cada mes, el hecho de ofrecer algo a Dios? Aquí te dice 2 novillos, un carnero, 7 corderos. Todos son números también simbólicos, ¿verdad? El 2 novillos, comunidad. Siempre el número 2 significa la comunidad, ¿verdad? Un carnero. El carnero entonces que significa justamente lo único, lo elemental, lo fundamental. Dios es único, ¿verdad? Después dice 7, eso ya sabemos, ¿verdad? El número 7, la perfección. O sea, ofrecer lo máximo quiere decir. Poner todo tu esfuerzo. Pega la dice. Entonces, ya será árabe. Ya será árabe. Entonces, eso te está diciendo. Si lo vamos a traducir a nuestra cultura, ¿verdad? Y como yo le decía, el que es del campo y el que ha trabajado en la tierra, el que ha trabajado con todo lo que significa esto de la naturaleza propia, entonces, bueno, sigamos un poquitito y miremos, ¿verdad? Esta gran importancia de esta fiesta en el culto del templo. No obstante, la gran cantidad de sacrificios, no debe faltar el holocausto perpetuo especificado ya en el capítulo 28, 3 al 8. No debe faltar el sacrificio perpetuo. ¿En qué consistía y cuál era el sentido y la explicación del sacrificio perpetuo? ¿Cómo se dice? Lo que se vuelve perpetuo, ¿verdad? Justamente es el significado no olvidarte de Dios. Por eso es perpetuo. No olvidarse de Dios nunca. Desde levantarse a la mañana temprano y en el crepúsculo, todos los días de tu vida. Sacrificio perpetuo. Bueno, vamos a pasar un poquitito más entonces ahora a otro elemento, ¿verdad? Que es el elemento del sacrificio para las fiestas de los ácimos. Esto lo encontramos del versículo 16 al versículo 25. Tenemos, por lo tanto, la fiesta de los panes ácimos. Veamos cómo se nos explica esto. Hemos mencionado ya en el Éxodo los panes, ¿se acuerdan? En el capítulo 12 y que va hasta el capítulo 13-16. Y también todo el capítulo 23 del libro de Levítico también ya nos hablaba de los panes ácimos. El año litúrgico se ajusta siempre al ciclo agrícola. Siempre se ajusta al ciclo agrícola. Todas las fiestas van de acuerdo al ciclo agrícola. Qué interesante. Quiere decir que aquí es una religión que mira muchísimo, ¿verdad?, del aspecto comunitario y el aspecto bien antropológico
el aspecto bien social, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el hombre que se realiza a través de su formación y de su vida integral. Porque aquí está cosechando y entonces, ¿qué es lo que hace? Da gracias a Dios por esto que está cosechando. Aquí tiene que sembrar, da gracias al Señor porque tiene la posibilidad ahora de volver a sembrar y que Dios le dará crecimiento, ¿entiendes? Todo entonces muy en unión y todo ajustado al ciclo agrícola. Las tradiciones de esta escritura que se llama yavista son las tradiciones, ¿verdad? Así le llamamos yavista. Y luego también la sacerdotal. En un momento se fusionan, es decir, se unen estas dos tradiciones, fusionan la fiesta de los panes ácimos y del Cordero Pascual. Panes ácimos y Cordero Pascual. Esto está entonces fusionado. Y desde aquí le dan un sentido teológico relacionándolo con la liberación y salvación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Aquí entonces nosotros tenemos que mirar cuál es el significado, ¿verdad? Y vamos a leerlo. El significado es entonces el sentido teológico con la liberación y salvación del pueblo de la esclavitud. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Quedado atrás toda mi oscuridad.
has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos mirando sobre la fiesta de los panes ácimos. Los panes ácimos significan entonces para nosotros en este holocausto que se hace, en esta libación también en que se entrega todo al Señor y el holocausto, significa la liberación y salvación del pueblo de la esclavitud, decíamos. Liberación y salvación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Ahora, la norma de números sobre esta fiesta sigue muy de cerca lo que ya se dice en el libro de Levítico. Pero su atención se centra más en los sacrificios que han de ofrecerse durante los 7 días prescritos. Son 7 días entonces que te pide como prescripción de oferta. Y luego no se menciona propiamente el sacrificio pascual. No se menciona el sacrificio pascual como tal, que era de índole más familiar. Pues la lista de fiestas del texto de Números
aborda más bien la perspectiva del culto comunitario. El culto comunitario. ¿Se dan cuenta? Ya de nuevo qué importante que es esto. Vamos a leer un poco y vamos a ver estos sacrificios para la fiesta de los ácimos, como le llamamos nosotros, que tiene mucho que ver como significado liberación, salir de la esclavitud. Eso significa, ¿se acuerdan? Que ahí mismo también ellos comían el pan ácimo ese día en que salían. Dice, bueno, tiene todo relación entonces a la liberación de la esclavitud. El día 14 del primer mes de la Pascua, día 14 del primer mes de la Pascua, y el 15 de ese mismo mes será un día de fiesta. Durante 7 días comerán panes ácimos. El primer día habrá una asamblea litúrgica y no harán trabajos de ninguna clase. De nuevo te mete todo el aspecto, ¿verdad?, de centrarse. No, simplemente en el descanso, como se llama en el Shabbat. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Aquí quiere decir que nosotros ese día le vamos a dedicar al Señor. Yo les expliqué en los cursos anteriores, ¿verdad?, de nuestra reflexión del Antiguo Testamento. Como yo estuve 10 años viviendo en Jerusalén, en Tierra Santa, ustedes saben que la riqueza que uno va tomando y adquiriendo, ¿verdad?, estando en esas tierras, sobre todo sobre la cuestión de los sacrificios, o mejor dicho, ahora no se hace más sacrificio, ¿verdad?, porque no hay más templo, pero el significado, ¿verdad?, que continúa a través de las sinagogas, que son como nosotros también, ¿verdad?, que se reúnen y reflexionan la palabra de Dios. Nosotros tenemos sacrificio, que ellos no tienen, porque la misa, ahí sobre el altar, se ofrece justamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese es el verdadero sacrificio. Tienen que leer un poco la carta a los hebreos. Eso es lo que se sustituye, ¿verdad?, al sacrificio de corderos, de toros, de palomas, etc. Ahora es nada más y nada menos que la entrega de su propio Hijo, ¿verdad? Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se entrega totalmente. Y eso es lo que te está explicando aquí, ¿verdad? Y entonces dice, no harás, dice, trabajos de ninguna clase. Pero no es entonces, como le dije, solamente para descansar. Yo estoy demasiado cansado, aquí taco ape o lo que sea. No, aquí hay algo más, ¿verdad? Aquí significa no harás trabajo de ninguna clase. Quiere decir que vos estás entonces allí. ¿Por qué razón? Porque tenés que dedicarle ese tiempo a Dios, encontrarte con el Señor. Nosotros hablamos anteriormente también, cuando hablábamos de divide y vencerás, decían los romanos. Divide a la gente y vas a vencer. Y es por eso que muchas veces aquí, si nosotros no entendemos esto, porque esto es reunirse, y sin embargo lo que nosotros con una sociedad, ¿verdad?, contemporánea, lo que hacemos con muchas de estos instrumentos actuales, que decimos que es para comunicarnos mejor, sin embargo, nos dividimos mucho más, ¿verdad? Antes esa comunidad de familia, comunidad de amigos, comunidades de niños, nos encontrábamos en las calles, jugábamos, corríamos, nos jugaba polibandia, de todo hacíamos, ¿verdad? Tuca en cañón, estaba a jugar, la hora de mitad. Ahora eso yo no veo más en los niños, todos ahí con su tiqui, 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 y ¿verdad? Bueno, desarrollarán otras cosas, no sé qué es lo que ellos en el futuro van a recordar, ¿verdad? Tal vez van a recordar y decir qué es lo que, cómo se relacionaban por estos medios, ¿verdad? Seguramente que así. Seguramente que esas cosas van a hablar cuando tengan 50, 60, 70 años, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Porque recuerden que lo de Jorge Manrique continúa y continuará y siempre será real. Por lo tanto, tampoco podemos quejarnos demasiado de lo que nosotros hoy también le estamos ofreciendo a nuestros niños, ¿verdad? O sea que, pero ellos lo sabrán entender. Las próximas generaciones sabrán entender. Y otros se quejarán, de ellos también después. O ellos se quejarán de sus hijos y de sus nietos también después. Pero Jorge Manrique, ¿qué decía? Todo tiempo pasado fue mejor, dice. Todo tiempo pasado fue mejor. Entonces ellos dirán lo mismo cuando se encuentren con la misma problemática que hoy nosotros nos conocemos con respecto a los niños. Y después sus niños, cuando ellos sean abuelos, la misma cosa, se encontrarán con los mismos problemas, ¿entienden? Pero esa frase continúa, todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, aquí también un poco te está diciendo lo mismo. Es como decir que ese todo tiempo pasado fue mejor. Entonces ellos comienzan y dicen, tenemos que recuperar, tenemos que ver, tenemos que hacer. ¿Por qué nosotros nos hemos dividido? ¿Por qué nosotros perdimos nuestra tierra? Justamente por eso, porque nos llevaron entonces a una división completa, ¿verdad?
a una división de comunidad. Entonces no pudimos crecer y no podemos crecer cuando estamos divididos. No piensen que estas frases latinas que vienen, ¿verdad? Divide e impera, ¿verdad? O sea, vas a tener el poder y vas a hacer lo que querés una vez que le divides. Eso se repite en la historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en América Latina la única fuerza, ¿verdad?, que podía unir al pueblo, a la gente y tener una voz contra tantas invasiones de poderosos, ¿verdad? Las famosas sectas, ¿verdad?, que entraron con las dictaduras, ¿verdad? Y todo apoyado, económicamente. Hay que dividir, no, hay que unir. Porque si la iglesia está uniendo a la gente, nosotros tenemos que dividir. Hay que mandarle sectas, que se dividan, que se peleen a través de la religión. Y de cierta manera, en muchas cosas lo consiguieron, ¿verdad? Plata, a platazo limpio, ¿verdad? Entonces, eso del éxodo que nos llama a una reunión continua, a una asamblea continua, a un Shabbat continuo, ¿verdad? Para que podamos evaluar y decir y estar atentos, porque esto se escribe después del exilio y se escribe después de que ellos tuvieron conciencia y dijeron, ¿saben qué? Lo que nos pasó es que nosotros estuvimos todos divididos y no pudimos afrontar al enemigo. Hoy en día también podemos decir lo mismo. Si como comunidad, si verdaderamente no estamos unidos, y entonces van a hacer de nosotros lo que queremos, como siguen haciendo. Nos siguen robando, pero así descaradamente, cosas absurdas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir nada porque no estamos unidos. Uno grita, uno patalea, etcétera, pero después hay otro que le defiende y hay otro que que esto, que aquello. Y entonces nadie dice nada. Entonces sigue la cosa igual. Ya podemos comenzar a cantar esa música cambalache, ¿verdad? Cambalache. Esa sí que es una música que seguramente, si escuchamos bien, Pepe, YouTube van a ver cambalache. Escuchen esa música cambalache, porque estamos en un cambalache, ¿verdad? Cuando estamos divididos, no somos capaces de unirnos, ¿verdad? Y entonces todo lo que nos dice aquí sobre esto de los sacrificios, de la fiesta, del encuentro, del ofrecer, te llama de nuevo a recapacitar y a decir, bueno, ¿cómo tenemos que hacer para unirnos profundamente con Dios? Porque Dios sí o sí se nos revela en la comunidad y nos lleva a vivir el aspecto comunitario. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en
en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en nuestro curso bíblico de todos los días. Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento, el libro de los números es tan interesante y hablamos sobre los sacrificios para la fiesta de los ácimos, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad?, que nos habla sobre todo, decíamos, del Yasira'í, decíamos nosotros, si es que queremos mirar de nuestra realidad, esto de los panes ácimos. Entonces, las normas que tenemos en el libro de los números sobre esta fiesta sigue muy de cerca lo que se dice en el Levítico 23, 5, 8. Levítico, abran un poco. Entonces, ahí encontramos lo mismo, ¿verdad? O sea, sigue muy de cerca. 25, entonces, el libro del Levítico 25, 5, 8. Miremos un poco este capítulo, ¿verdad? Porque nos vuelve a recordar cómo tendría que ser todo esto. Dice lo siguiente: no segarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni recogerás las uvas de la viña que haya quedado sin podar. Será un año de descanso para la tierra. Sin embargo, podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, tu esclavo, tu esclava, tu jornalero, así como el huésped que reside contigo. Y también el ganado y los animales que estén en la tierra podrán comer todos sus productos. Es decir, aquí como que le deja un poco descansar. Vamos a mirar el 23, 5, 8. 23, 5, 8. Dice lo siguiente: la Pascua y los ácimos. En el primer día, el día 14, al ponerse el sol, se celebrará la Pascua del Señor. Y el quinto, en el 15 de ese mismo mes, tendrá lugar la fiesta del ácimo, en honor al Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El séptimo día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. Ese es el Shabbat, ¿verdad?, que te pide, el 23, 5, 8. Es muy interesante. Y después los 7 días que ya dijimos, los 7 días prescritos, que son muy importantes. 28, aquí en nuestro libro, 28, 16. 28, 16 dice justamente eso. El día 14, ¿verdad? El día 14 del primer mes de la Pascua, será la Pascua. Y el 15 de ese mismo mes será un día de fiesta. Muy bien. Y dice, no se menciona propiamente el sacrificio pascual aquí, no te dice, pero es el día de Pascua, que era de índole más familiar, pues la lista de fiestas del texto del libro de los números aborda más bien la perspectiva del culto comunitario. Libro de los números apunta más bien el culto comunitario. Para él es tan importante, ¿verdad? La familia, el verlos unidos, porque después, como les dije, de esa debacle que sucedió con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, que fueron todo al exilio, ellos ahí comienzan a reflexionar. ¿Por qué? ¿Viste? La causa. Y entonces ellos, cuando descubren que fue el haber olvidado de Dios, habernos olvidado del Señor. ¿Pero qué significa habernos olvidado del Señor? Nos hemos dividido, nos hemos peleado entre nosotros. Cada uno oiko iñacane, cada uno oyapolo yaposea. Hay entonces aquí, en este sentido, no una democracia, ¿verdad?, donde todos participamos en la democracia, el gobierno del pueblo, ¿verdad?, sino que aquí fue una anarquía total. Cada uno hizo lo que quiso y como quiso, ¿verdad? Sin embargo, el libro, con su texto, el libro de los números, lo que hace es abordar la perspectiva del culto comunitario. Del culto comunitario. Muy bien, pasemos ahora al capítulo 28, 26, 31. ¿Qué nos dice? La fiesta de las semanas. Esta es la fiesta de la semana o fiesta de las primicias, que no está sujeto a ningún calendario lunar, sino al ciclo
agrícola. El libro de Levítico da más detalles sobre esta fiesta. También el libro de Levítico en el capítulo 23, 9, 22. El libro de los Números, en cambio, se limita a indicar los sacrificios correspondientes con sus oblaciones y libaciones. Esta es la fiesta de la semana. Vamos a mirar un poco, que va del 26 al 31. El día, dice, de las primicias, cuando ofrezcan al Señor en la fiesta de las semanas una oblación de frutos recién madurados, tendrán una asamblea litúrgica y no harán trabajos de ninguna clase. También ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. Con ellos presentarán como oblación por cada novillo 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, 2/10 partes por cada carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de realizar el rito de expiación en favor de ustedes. Harán todo esto con sus correspondientes libaciones, además del holocausto perpetuo y su oblación. Bueno, estos son entonces los sacrificios para las fiestas de la semana. Pero como decíamos, esta fiesta de las primicias no está sujeta a ningún calendario lunar. No está sujeta entonces a un calendario, sino que directamente responde, ¿verdad?, al ciclo agrícola. O sea, es un tiempo, ¿verdad?, en el que uno recibe estos dones y estas gracias de parte del Señor. Entonces, repartiéndonos después lo que hemos recibido de Dios. Por eso es comunidad. Nosotros recibimos de parte de Dios, pero después de nuevo lo compartimos, lo vivimos en la comunidad. Esto me hace acordar mucho también, ¿verdad? Como tiempo pasado fue mejor, ya dijimos hace rato, Jorge Manrique, me hace recordar simplemente cuando yo veía cuando era chico, ¿verdad?, que cuando había cosas interesantes, cuando se tenía en la casa, por ejemplo, un domingo, lo que sea, Yapochipaguazú, lo que sea, siempre al vecino se le tenía que invitar, aunque sea un plato, desde lejos nomás, ahí al fondo de su patio, Zapucay de Tuquinchao. Me fulana, yo que a ver un de Gina, hace sopa a mí, Chipaguazú, o lo que sea. La otra boluma yo tenía o cualquier cosa. Interesante, el compartir, la comunidad. ¿Y qué era? ¿Por qué era eso? ¿Por qué tanto querían compartir, verdad? Es el signo de la comunidad, es el signo del amor y la fraternidad. Ahora en nuestras casas no se puede Loma mirar ni el otro lado porque hay un búnker ahí, no sé, 5 o 6 metros de muralla y encima electrificado, en Bopula timbre con una cámara, si te deja que fulano ahí, ni te respondes. En fin, bueno. Entonces vamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy nuestro curso bíblico. Agradecemos al Señor que siempre nos habla, nos ilumina y sobre todo lo que tenemos que procurar hacer es volver a leer, entender la palabra de Dios y después ponerlo por práctica. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.